Bienvenido a tu canal de maqueteo. En este último capítulo de este proyecto de la torre del Sanshorst y el grado 196 voy a aplicarle el weathering a la torre y a hacer el montaje final. Lo último que me faltaba por hacerle a la torre precisamente era todo el tema del weathering. Y como andamos con la alquimia del color siena tostado y el negro ivory, voy a aplicárselo también a toda la torre. Cuando queremos un acabado limpio con el tema de los óleos, hay que darle primero una capa de White Spirit y después se le aplicará el óleo, más o menos diluido, eso ya a discreción de cada uno. La función del White Spirit es mantener la superficie húmeda para que el óleo pueda correr bien sin manchar demasiado. Esto es porque los buques alemanes al comienzo de la guerra tenían un mantenimiento muy alto, puesto que estaban bien resguardados en puerto, tenían tiempo de hacer maniobras, tenían tiempo de darle mantenimiento al buque y en ese momento pues todo era maravilloso. De hecho, hay por ahí algún vídeo de las maniobras de 1939 con el Sanshorst y si os fijáis, el barco prácticamente brilla. Así que para no pringarlo demasiado voy a darle el óleo muy diluido. Y aunque voy a ser mucho más generoso en las partes superiores que en las inferiores por el tema de la lluvia y la intemperie, voy a ser más cuidadoso en las planchas verticales. Una vez que ya he evaporado el White Spirit, voy a utilizar un poco de papel de cocina para ir eliminándolo. Esto lo haré sin ningún miedo, puesto que le he metido una capa muy generosa de barniz satinado. Como podéis ver, el óleo se termina depositando donde yo quiero que esté, que es alrededor de la tornillería que lleva la torre. Mucho más cuidado tendré que tener en las partes verticales, puesto que estas sí van a recibir un pequeño tratamiento de weathering un poquito más afinado. Y es por eso que en estas zonas me interesa que la torre vaya un poquito más limpia. Para mantener un patrón irregular, esa suciedad que se ha ido acumulando a lo largo de las planchas, voy a redistribuirla con un pincel simplemente cargado con White Spirit. Esto me gusta hacerlo de forma vertical y con pasadas ágiles, porque así va a terminar de simular el efecto de escurrido de agua tanto de lluvia como de mar. También, ¿por qué no? Si me arrastra un poco de mugre de alguno de los tornillos, pues eso que me llevo. Le voy a aplicar también el mismo proceso al anillo de la torre. Así que primero le voy a meter la capa de White Spirit, no me voy a complicar demasiado. Otra ventaja de haberle dado el White Spirit primero y luego el óleo muy diluido es que por capilaridad se va a extender. Además, si tengo suerte me lo va a hacer hasta de forma irregular, lo cual me interesa bastante. En algunas zonas, para simular la grasa, voy a mezclarlo con un poquito de siena tostado. Así iremos variando el tono para que no sea solamente el negro. En algún otro punto también le meteré un poquito de amarillo y algo de color carne. Dado que esta zona es muy regular, aquí sí que tengo que apoyar el papel de cocina con un poquito de White Spirit puro. Aquí sí que me interesa que limpie a la primera. Incluso me tengo que ayudar con bastoncillos de los oídos, dado que en esta parte hay tuberías, están los pestillos de la torre para que no se mueva, hay piezas que se pueden romper si lo hago de la otra manera. También le voy a añadir algunos escurridos de óxido. Para ello voy a utilizar el color tierra siena tostado, pero eso sí, lo voy a utilizar puro. Hay que coger muy poquito para que esto salga bien. Después le voy a aplicar un poco de pincel plano despuntado con White Spirit. Siempre lo hago de forma vertical, puesto que los escurridos de óxido van como el agua, de arriba abajo. Lo bueno es que aquí puedo calibrar cuánto de sutil quiero que quede. Si quiero que quede muy marcado, si quiero que quede más afilado o si quiero que quede mucho más sutil. Para ello me bastará con descargarlo en la primera pasada si tiene demasiada pintura e ir viendo si me interesa cómo va quedando ese escurrido de óxido. También aprovecharé para que la poca pintura que haya cogido el pincel voy a darla en otro punto, también para aplicarlo de arriba hacia abajo. Así puedo tener varios escurridos con decoloraciones a lo largo de todo el anillo. Todo este proceso hay que aplicarlo también a la catapulta.
Y aunque esta está en la parte superior de la torre, no deja de ser la catapulta más baja que tenía este buque, y encima en popa. No podía estar más expuesta a las inclemencias del tiempo. También iré añadiendo algunos detalles de la torre, como por ejemplo las escaleras laterales que tenía. Estas las tenía reservadas para la fase final de montaje y que no se rompieran. Por cierto, tienen un plástico malísimo. El plástico es tan sumamente malo que la escalera venía ya doblada dentro del peine de piezas cuando compré la maqueta. Algo que intenté enderezar y se terminó partiendo, así que me tocó pegarla de nuevo. Para finalizar todo el weathering voy a barnizarlo en satinado. Y sí, digo satinado, porque la pintura de un buque tiene que ser ligeramente brillante. Y ya, con todo el conjunto terminado, voy a empezar el ensamblaje final. Empiezo por el anillo de la torre, que la verdad tenía ya bastantes ganas de verlo montado y pintado sobre esa cubierta de madera que me curré. Y si recordáis los capítulos iniciales, la hice tablilla a tablilla. Y por supuesto, antes de que la torre descanse sobre el anillo, voy a colocarle los arcones que tienen las baquetas para limpiar los cañones. De estos llevaba 3, uno a cada lado del cañón y otro que llevaba justo detrás de la torre. Para finalizar todo esto le había preparado también algunas estructuras que lleva debajo de los cañones. Aquí lo más complicado ha sido alinearlos, porque van ligeramente descentrados. Y como quiero un pegado firme contra la madera, voy a utilizar cinta de doble cara. Comienzo colocando la escotilla que lleva en el centro de las estructuras. Si te está gustando la saga del Scharnhorst y el arado 196, no te olvides de dejarme tu like, que ayuda a crecer el canal y mucho. También puedes unirte a la tripulación pulsando el botón de suscribirte. Así te mantendrás al día de las cosas que voy haciendo. Los siguientes son 2 respiraderos que lleva a cada lado. Y como me ha dado tan buen resultado, he seguido con la cinta de doble cara para continuar el pegado. También los cajones de pertrecho que lleva a los laterales. Y hasta una pequeña caja de herramientas que hay. Y para finalizar como guinda el último contenedor, el de limpieza del cañón central. Un detalle curioso son estas pequeñas placas que lleva, y he encontrado poca información de ellas. En algunos sitios lo ponen como una trampilla de remunicionamiento. Lleva 2, una delante y otra detrás del cañón, y coinciden sospechosamente con el diámetro de los proyectiles, un pelín más grandes quizá. Pues ya, con todo listo, y el avión colocado, toca montar por fin la torre. Para mí un momento tenso y solemne a partes iguales. He de reconocer que por el sistema que le hice para que girara la torre se pudiera montar y desmontar, que es similar al de los tanques, me ha puesto bastante tenso, porque entra en una posición bastante específica. Y la verdad es que ya con todo montado da bastante miedo forzarlo un poco. Pero finalmente consigo que entre y la torre ya descansa sobre el anillo. Por fin la maqueta está terminada, y la verdad que no puedo estar más feliz de verla, porque si lo recordáis todo esto empezó porque quería darle una peana más o menos digna al arado 196, y es que a todas luces se me ha ido de las manos el proyecto. Quizás solo con la catapulta hubiera bastado, pero para mí habría quedado un poco desangelado. No sé, ¿tú qué opinas? ¿Le harías una peana de este calibre simplemente para colocar un avión? Porque echando la vista atrás,
creo que me he pasado un poquito tanto con el tema de la modificación de la torre como con el mecanismo de elevación de los cañones, aunque he de decir que para reproducir el aspecto de la torre he contado con una infinidad de fotos y de libros. Y es que me gusta representar las maquetas en un periodo muy concreto. Esta, por ejemplo, es entre mediados de noviembre a mediados de diciembre de 1939, y los alemanes pintaron la parte superior de la torre de color rojo. Básicamente estuvieron haciendo algunas pruebas de identificación desde el aire. También en todas las fotos que he encontrado de antes de 1940 se presenta la torre sin los guardapolvos de los cañones. Quiero dar gracias a toda la tripulación y en general a todos los que habéis seguido esta saga y agradeceroslo con unas buenas fotillos de calidad. Desde que comencé esta maqueta y planteé la locura a la que me ha llevado, hasta que está completamente terminada. Si te ha gustado esta saga, no olvides de suscribirte para no perderte ninguna de mis próximas locuras. Aunque la verdad, no puedo estar más contento con el resultado. Me parece una maqueta preciosa. Si aún no te has unido a la tripulación, aprovecha y hazlo ahora, que es gratis. Es de las poquitas cosas gratis que te quedan en esta vida. Pulsa ese botón de suscribirte. Si te ha gustado el vídeo, déjame tu like, que ayuda a crecer el canal y mucho. Y cualquier duda que tengas, déjamela abajo en la caja de comentarios, que yo la leo y te la respondo. Un abrazo muy fuerte a toda la tripulación y nos vemos en vuestro canal de maqueteo.